cuando uno habla de toda la parte de la, digamos, de la drogadicción, ve en este tema, o puede ver en este tema, dos realidades que son entre sí mismas quizás contradictorias. Es decir, una de las maneras es de ver este tema como un sector de una manera separado de la sociedad y de la medicina, que ha sido un poco todo el trabajo. La epidemiología de la drogadicción es una epidemiología muy fragmentada, muy poco informativa sobre los éxitos que producen las intervenciones de cualquier tipo. Es difícil encontrar recomendaciones que sean exitosas. El doctor hablaba de éxitos y de fracasos, y si uno ve o quiere hacer una revisión de la literatura internacional que sea de la parte médico, epidemiológica o regulatoria, ve que estas notas o de estas informaciones de fracaso de éxitos cruzan intervenciones que andan de una represión muy clara del fenómeno, lo que me parecía estar previsto en este no que se dice a quién, y ese es el problema. Se dice no a los que se orientan, son más o menos, sobre todo en todas las sociedades, adolescentes, los que aún no tienen un rol en una sociedad, tras todos los problemas evidentemente de la incapacidad que muchas veces se ve en adolescentes, que puede interpretarse como una oportunidad de creatividad o como una oportunidad para ser delincuentes. Y el problema es de considerar ese el punto de partida o el centro de la atención, o son los otros que dicen, bueno, los jóvenes son los indicadores de una sociedad que no tiene una capacidad de mostrar un futuro y de documentar efectivamente una capacidad de incluir en sus programas también la añoranza de programas que muchos de los adolescentes tienen. De manera que, hablando por lo que he entendido en mi mandato de dar un poco una visión de puente entre la parte de drogadicción, que está en la competencia de muchos que están aquí en la mesa, y la parte más de salud pública y de escenario general dentro de salud pública de medicamentos, yo quisiera subrayar un punto que es lo que yo he aprendido a lo largo de los programas que he visto en otros países, sobre todo europeos, y pienso que en este sentido el caso de Argentina se parece mucho más, del punto de vista que conozco yo a Argentina desde más o menos 30 años, a un país europeo con problemas económicos un poco distintos, pero como cultura exactamente europeo, y no como un país evidentemente ni en desarrollo ni un país de recursos inferiores. La cultura y la política de Argentina se parece mucho a los de los países europeos. De manera que lo que ha pasado en estos países ha sido una actitud que ponía el problema de la drogadicción dentro de cuál es la actitud de un país frente a todos los problemas, poblaciones marginales del país. Es decir, de repente se crea de una manera más aguda y atípica un problema que se ve principalmente como problema de las consecuencias médicas que produce la drogadicción, o se ve como uno de los problemas que identifica una dificultad de la medicina como representante de la sociedad
de proponer respuestas a poblaciones marginales por su problema de comportamiento. Y pienso que es un poco el tema importante. ¿Por qué es el tema importante? Por eso que la sociedad se ha desarrollado en los países que han tomado en cuenta este problema. Pienso que muchos de los datos que usted mencionaba se pueden reproducir exactamente para la Italia de los años 70-80, con todos los problemas de periferias que no encontraban o empezaban a encontrar un problema de desempleo, y frente, de otro lado, a un país que empezaba a decidir cuál era el sistema de salud que entraba como responsable del manejo de estos problemas. El punto crítico ha sido un punto que sigue siendo central, y es el siguiente: salud, es decir, todo lo que se refiere a la garantía a la población de tener una autonomía en sus decisiones que tienen que ver con la prevención y después con la rehabilitación, es un derecho primario constitucional, o sea, es un sector marginal mismo de lo que es la inversión de una sociedad en salud. El problema es muy crítico, por eso que cuando se habla de toda la parte de la economía y la inversión, así como se decía, la tradición de la medicina y de las sociedades ha sido de considerar los problemas de comportamientos más un problema de culpabilidad y, de otro lado, de responsabilidad de los individuos, y no como área de inversión de una sociedad. El problema de la drogadicción toca mucho también el problema de las prisiones, el problema de la enfermedad mental, el problema de todo lo que no entran en los esquemas definidos por la medicina, los de intervención. La misma idea de prevención, que es central para todo lo que es el problema de la drogadicción, de todo el empleo de medicamentos, es un problema que se aplica de una manera muy distinta en términos de inversión de fondos y de capacitación de personas si uno hace una prevención sobre la morbimortalidad cardiovascular, que implica montones de medicamentos y de gastos, y que empieza muy temprano y que gasta millones sin tener ningún dato para decir que sirven estos millones de euros o 1.000 millones, no importa qué, y todo lo que se refiere a la prevención, por ejemplo, de todos los problemas de comportamiento, que sean los de los jóvenes, adolescentes, sea de los adultos o de los ancianos. Por eso que la prevención es un problema que tiene muy poco que ver con la medicina. Es un problema que tiene que ver más con toda la parte de la sociedad, la educación, y las inversiones de los países en todo lo que es educación a nivel escolar, educación a nivel social con una presencia en las áreas de alto riesgo, evidentemente implica una decisión sobre un modelo social. Uno no puede hacer una prevención de la drogadicción si no hace una prevención de la pobreza, de la violencia. ¿Cuál es la epidemiología de la violencia en las poblaciones pobres o marginales de una población? No se sabe. Es una otra de las áreas huérfanas de informaciones. Hay ahora toda una acción que es, ojalá, saludable, que es de la violencia contra las mujeres, pero los datos que dicen que algo baje son muy pocos, al revés, que da la idea de cuánto la identificación o el diagnóstico de un problema o encuentra una política muy clara de mediano o largo plazo, que no es hecha de promesas, sino que es hecho de inversiones de urgencia, emergencia, pero per el mediano largo plazo. Yo me acuerdo años atrás en Argentina
cuando se discutió la aprobación de la ley para la nueva ley de salud mental. Después no he visto ni un peso de inversión específica, ni un estudio para saber lo que ha pasado a los enfermos mentales antiguos y nuevos, mientras todos dicen que hay una epidemia también de los enfermos psiquiátricos jóvenes. Es decir, en todas las poblaciones de frontera, entre modelos de identificación de los jóvenes y modelos de adulto. Y los jóvenes justamente son jóvenes que no tienen una responsabilidad directa de manejo ni de recursos ni de trabajo. Encuentran una situación de vacío que puede producir muchas veces trastornos mentales, trastornos también de comportamiento que se mezclan con esta parte de la violencia. Me parecía que uno de los puntos, los primeros que he escuchado en la presentación anterior, decía que la economía de la droga crece más que la economía verdadera. Es decir, que la economía ilegal crece normalmente en todos los países del mundo por el hecho que la economía no es más una economía limpia, transparente, exactamente al revés. Es decir, lo que crece es el sector clandestino de la economía. Lo que, para mencionar de nuevo Papa Francisco, dice que permite de llamar terroristas algunos que hacen, es justo llamar terroristas, actos terroristas, y no permite de llamar terroristas los bancos, cuando frente al hecho que destruyen el destino de tanta gente, quieren la inversión de dinero para salvar la bancarrota de los bancos, mientras no se salva la bancarrota de la humanidad. Y pienso que en ese sentido el problema que ahora se enfrenta en Argentina es importante justamente por el hecho que estamos de acuerdo, pienso, todos ustedes han bien aplaudido justamente las propuestas. Hagamos inversiones en escuelas, salud, presencias sociales, trabajo que no sea de nuevo clandestino. Por eso que es el problema igual en todos los lados, el trabajo debe ser algo que es transparente, que permite de saber que hay efectivamente un camino que sea de la escuela, sino como en Italia del Sur, si uno te da una educación que no cuida después lo que abandona la escuela, por eso que ven que la escuela no promete nada de trabajo, al revés, evidentemente se selecciona de una manera positiva la gente destinada o condenada a ser los marginales de una sociedad. Y dentro de estos marginales se combinan las clandestinidades y los terrorismos. Y estos jóvenes evidentemente están expuestos a áreas de vacío donde no hay una presencia creíble del Estado, por el hecho que evidentemente la presencia en las áreas periféricas en todos los sentidos, es algo que la medicina no prevé. Pienso uno de los médicos más antiguos que están acá, y nunca ha sido posible disminuir lo que ahora todas las revistas científicas internacionales dicen que es el problema de la medicina, que requiere una revolución médica, que es el problema que no importa cuál es la evaluación que hacemos de la eficacia de las intervenciones, se ve en que el factor que determina el éxito o el fracaso, aún de las intervenciones médicas, que sean de cardiovascular, que sean de oncología y todo, es el hecho que las poblaciones que son en los quintiles más pobres, aún más, en los quintiles más desiguales, que es diferente del ser pobre. Una cosa es ser pobre como parte de una sociedad. Una cosa es ser pobre como parte de una sociedad discriminada por el hecho que para esta sociedad no hay un destino de igualdad. Por eso uno puede ser pobre y tener un destino que es mejor futuro,
ser pobre y de ver que es efectivamente condenado a estar en esta trampa social donde todo puede caer. Si ustedes ven, no importa cuál, las grandes revistas médicas, digamos, del New England, del Lancet, de todo dicen, mira, cuando se hace una evaluación de un país, el último dato que han publicado recién, voy a hablar de eso, la cardiología de Rosario en estos días, que han publicado en el Lancet un perfil de la salud de México. México es un lugar donde la drogadicción es de hecho la economía nacional. Hay también drogadicción, hay violencia, pero la drogadicción es de hecho una parte esencial de todo lo que es la economía criminal ilegal. La desaparición de los 43 jóvenes adolescentes que un año y medio atrás estaban yendo para garantizar educación a sus compañeros de la misma edad, para escapar de la drogadicción y de toda la trampa de la droga, los han matado en una alianza. Ahora hay un dictamen muy específico, un informe que ha sido adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a salir ahora un libro por siglo XXI sobre todo lo que ha pasado para ocultar todo lo que ha pasado. Aún ahora, 2 años más o menos, en el mes de diciembre, aún no hay ni un reconocimiento por parte del Estado de lo que ha pasado. Al revés, terminada la encuesta transparente internacional sobre estos jóvenes matados evidentemente, por el hecho que las evidencias están todas en esta dirección también con pruebas, la respuesta del Estado ha sido de no renovar el mandato a la Comisión Internacional. De manera que la credibilidad ahora de alguien que dice tenemos que evitar todo eso, evidentemente tiene una credibilidad más baja. En el México se documenta que si uno ve todos los datos globales de México en algunos de los indicadores de salud, se ve que México no mejora mucho, los varones disminuyen su expectativa de vida, por eso son matados por millares por el terrorismo de Estado y no de Estado. Y pero sobre todo lo que pasa es que cuando dice vamos a ver lo que pasa en los sectores diferentes de México, que es un gran país, y uno pasa aunque sea solamente dentro de Ciudad de México, que es un país que tiene, aunque sea una ciudad, más o menos 20 millones de personas, y uno puede ver tantas poblaciones dentro de Ciudad de México, donde hay un crecimiento de salud y una disminución dramática de salud. La desigualdad combinada con la inequidad evidentemente influye también sobre todo lo que es el sector salud. Y allá se ve el problema que se pone, el gran desafío, estoy de acuerdo con el colega sanitarista, que evidentemente la medicina se encuentra con un desafío de tener simbólicamente, concretamente, un poco una responsabilidad más directa, por eso que estos son medicamentos, hacen daño al cerebro. Yo he aprendido ayer en la noche que hay esta manera de manejar la cocaína que produce más, que es algo de, entre comillas, nuevo, es algo de farmacológicamente nuevo, o es sencillamente el hecho que se ha buscado de un punto de vista empírico las grandes productoras de tantas drogas de todos los países hacen en laboratorio limpios. Por hecho que las drogas que hacen mal al cerebro son también drogas muy limpias, bien conocidas, que se utilizan en muchos de los países, solamente que se utilizan en contexto de una capacidad de manejar el riesgo que produce daños, y pero no produce daños en la población que no tiene ni una educación para manejar el riesgo y para
liberarse de una dependencia que es una dependencia social, económica y todo. De manera que yo pienso que uno de los puntos importantes es de tomar este tema tan grave y dramático de la drogadicción como quizás un indicador y una sugerencia más general para la sociedad. Una primera que podría ser de epidemiología directamente. Yo pienso que una de las tareas de un país como Argentina, que tiene también problemas de desigualdad, así como otros países, México, Italia, un poco todos, no hablamos de Estados Unidos, donde la desigualdad es una de las protagonistas absolutas del escenario social, y pero de hacer una epidemiología que ponga en evidencia no solamente la drogadicción como patología de la marginalidad, sino un poco todas las desigualdades. Es importante que la sociedad se encuentre con un problema que no se concentra en un reconocimiento de una emergencia como la drogadicción, sino de una emergencia más estructural que es todas las poblaciones marginales. Se trata de hacer alianzas dentro y fuera de la medicina con los que trabajan en psiquiatría, en sociopatías, en todo el problema de la educación. Segundo, y eso sería importante para, de nuevo, dar la idea que el no específico no sea la tolerancia cero de Giuliani en Nueva York, que impone una militarización de la sociedad, sino que sea un no específico para evitar todos los cortes de inversiones en las áreas marginales. Por eso que evidentemente hacer una inversión en la parte de educación. Lo hemos visto en Italia. Nuestro primer ministro ha dicho, hacemos una reforma de la buona scuola, la escuela buena. Y pero donde no hay escuelas no ha hecho ni un peso de inversión. ¿Qué es la escuela buena? El hecho de hacer un mix más provechoso entre público y privado, eso significa, de hecho, ir en contra de un reconocimiento de los marginales. Hacer una inversión en la escuela pública, en las áreas periféricas, significa un desafío cultural y político muy grande. Significa garantizar incentivos a la gente que acepta de trabajar en este sentido, donde hay un peso cultural, psicológico, cultural en el sentido también de reformular también per caminos curriculares, por eso que no se puede enseñar la misma cosa en una escuela del centro de Milano o de Buenos Aires y hacer la misma escuela con las mismas materias o disciplinas en un área marginal. Se hablan lenguajes diferentes, hay imaginarios diferentes y es importante. La otra cosa pienso que sea, y termino por lo menos para dar la idea que no he dejado de lado solamente mi competencia oficial, que es la farmacología. Yo pienso que uno de los pasajes más importantes que ocurrió en Europa y en Italia en manera específica ha sido en los años en el cual se hablaba de tantas cosas, de tomar algunas medidas con respecto al mercado farmacéutico y a una cultura de la automedicación o de la proliferación excesiva de medicamentos. Si un sector como el de medicamento no hace lo que es posible de hacer, conociendo que es un sector del mercado que es inútil de decir que se trata de transformar un sector del mercado en un sector público, se trataría de hacer un mundo al revés en la economía, que puede ser un buen deseo de Galeano, de otros, pero que no es inmediatamente posible. Pero por lo menos para dar la idea que efectivamente los medicamentos sirven para la salud y no solamente para el consumo. El hecho de favorecer una ideología de consumo también en la población pobre, que recibe medicamentos sin recibir salud,
le da una idea falsificada de lo que es efectivamente el conocimiento, de manera que el hecho de comprender lo que está pasando también a estos jóvenes es algo que pasa por una deseducación general en la parte de medicamentos. Y pienso que en este sentido hay un rol que me parece muy importante también de los farmacéuticos, se hablaba un poco ayer, que son un poco también presencias calificadas en muchas áreas y que es importante que sean presencias que sean efectivamente también de educación. No se trata de imaginar, los jóvenes no están interesados a cambios ideológicos de la sociedad, tienen problemas de sobrevida, de sobrevivir hacia la edad adulta cuando puedan hacer efectivamente decisiones. Y es importante que el mensaje que la sociedad cuida el futuro de las personas y no solamente el consumo de las personas, sino ellos consuman las cosas que en ese momento le gusta o no le gusta, que es parte de una pertenencia a grupos que son los marginales y que dan la idea de toda manera de una pertenencia. Y pienso que eso sería muy interesante, importante, porque en Italia el momento en el cual se decidió, con una decisión no fácil en el gobierno, de no cambiar política de medicamentos, sino de dar mensajes claros sobre el hecho que solamente los medicamentos eficaces deben ser a disposición de todos y que los demás son parte de un mercado que se respeta y que pero no tiene la misma importancia. Eso permite a los jóvenes que aún quizás no saben decidir de reencontrar ejemplo de una toma de responsabilidad de la sociedad, y eso puede dar oportunidad también a los que trabajan con estos jóvenes de acelerar o favorecer la rehabilitación, mostrando ejemplos positivos que algo puede pasar en una sociedad y que la sociedad no tiene solamente de esperar su destino. Muchas gracias.